Plegaria de las 7 direcciones galácticas. Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros, para que veamos las cosas con claridad. Pedimos permiso. Norte. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure entre nosotros para que conozcamos todo desde adentro. Pedimos permiso. Oeste. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en acción correcta para que hagamos lo que haya que hacer. Pedimos permiso. Sur. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos los frutos del ser planetario. Pedimos permiso. Cielo. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y los antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. Pedimos permiso.
Tierra, desde la casa inferior de la Tierra, que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que acabemos con las guerras. Pedimos permiso. Corazón, desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes y al mismo tiempo, que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Pedimos permiso. Que la luz de nuestra conciencia ilumine nuestros corazones y nos lleve hacia el amor incondicional, armonía, paz, sabiduría, Shanti, Namaste. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en el momento que lo estén visualizando a este video, a este primer video vivo que estamos haciendo con Ser en el Camino, Enneagrama, Astrología, dos herramientas milenarias fusionándose para brindar y compartir un puente entre esta información y el corazón de cada ser que resuena con esto. Estamos acá con Diego, mi nombre es Rodrigo y queríamos compartirles un ratito de charla, de información, de compartir. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Ser en el Camino, y seguirnos por Instagram, ser-ser en el camino, y ahí estarán todos los talleres, charlas, meditaciones, estos mismos vivos que estamos empezando a hacer, van a estar compartidos ahí en nuestras redes. Bueno, arrancamos hoy nuestro primer encuentro, nuestra primera experiencia. Queríamos compartirles para dar este puntapié inicial de esta charla, de este encuentro, compartirles una frase, un texto de Upanishad que dice así: Dios habita en el centro de todos los seres, duerme en cada piedra, se despierta en cada planta, se mueve en cada animal, piensa en cada hombre y ama en cada ángel. Por eso, debemos tratar a cada piedra como un ser vivo, a cada planta como un animal, a cada animal como un ser humano y a todo ser humano como a un ángel. Bueno,
Hay un texto que hace un tiempo eh, me llegó y me pareció hermoso y nos pareció arrancar con eso en este primer encuentro. Saludamos y los saludo a Diego. ¿Cómo va, Diego? Bueno, buenas. Ante todo, felicidades por esta materialización. Creo que desde que empezamos, no hace tanto, quizás hace poco menos de un año, a gestar esto en conjunto, teníamos ganas de empezar este ciclo de videos, de transmisión de información, si se quiere, para que quede plasmada en las redes, en sus diferentes plataformas. Así que YouTube era un pendiente, acá estamos. Ante todo, también mencionar que estamos ante un día dentro de todo especial, que sucede cada tanto, ¿no es cierto? Todos los meses. Una luna llena en Leo hoy, y la propuesta quizás que está en boca de astrólogos tiene que ver con la creatividad y la expresión. Tiene que ver con poder definitivamente comenzar, aquellas personas que todavía no han comenzado el viaje de la expresividad desde las profundidades del ser. Tiene que ver con poder plasmar todo aquello que está en un tintero abstracto, poder ponerlo, poder dejarlo de alguna forma plasmado en esta realidad física. Así que la invitación, más que hablar desde la teoría astrológica, desde mi parte por lo menos tiene que ver con animarse a contar la propia historia, animarse a contar aquello que nos dan ganas de contarle a la sociedad, a nuestro entorno. A veces algo minúsculo hace mucho porque cambia o inserta una semilla en una persona, aunque sea, y eso ya es algo, la verdad, que grandioso. Así que hoy se da una configuración particular donde hay varias cuadraturas en juego. Es interesante. No sé si por ahí poner la carta del momento acá en vivo. Sí, estaría bueno. Bueno, ahí la mando. Vemos, esto no se da normalmente, vemos lo que se denomina una T cuadrada, que es cuando hay una oposición y doble cuadratura. Así que, ¿qué significa esto? Evidentemente significa un escenario de tensión, sumado a que estamos hablando de una luna llena, y siempre que hablamos de luna llena hablamos de una oposición de la luna con el sol. A todo esto vemos un stellium, donde hay varias energías planetarias muy juntitas, donde esto evidentemente junta un poderío energético que da que hablar. Se está hablando, aquellas personas, astrólogos y astrólogas que hablan de astrología mundana, astrología mundial, están hablando de situaciones que ya se están pudiendo observar, donde hay movimientos tanto de masa como hay movimientos de la Tierra, terremotos, edificaciones que caen, incendios, etc. Astrológicamente lo podemos ver también plasmado en este momento, en la carta de este momento. Vemos una conjunción de Marte y Urano, donde evidentemente eso propicia cambios y propicia movimientos. Como decía antes, vemos la oposición de la Luna y el Sol, que es la luna llena. Y bueno, sin extenderme tanto, por ahí comentar que siempre que tengamos una luna llena vamos a tener una máxima expresividad manifestándose. Sea como sea que esa energía salga, brote, nos llegue, la emanemos,
La invitación, por otro lado, aparte de la creatividad leonina, que era lo que nombraba antes, o la creatividad acuariana también, muy importante y a veces poco nombrada, tiene que ver también con prestar atención en aquellas frecuencias energéticas que emano y que recibo. Somos evidentemente como una especie de radio todo el tiempo prendida, donde de alguna manera decidimos qué frecuencia es nuestro dial, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo tener en cuenta que somos radios prendidas, emanando y recibiendo frecuencia, emisores y receptores de nuestra propia realidad. Todas las personas que nos rodean también de alguna forma son actores o actrices de esta realidad que nos compete. Así que quizás mi invitación de hoy tiene que ver con prestar atención básicamente hacia donde nos llegue la conciencia, pero cuáles son los pensamientos que nos invaden día a día, momento a momento, cuáles son las emociones que nos constituyen y cuáles son las acciones que bajamos a este nivel terrestre. Así que bueno, me parecía apropiado de alguna forma comentar estas energías. No sé vos, Rodri, cómo te sentís hoy. Ahí escuchándote terminé de comprender muchas emociones, pensamientos, y se me venían como muchas cosas, ¿no? Tal vez en principio, para aquellos y aquellas personas que todavía no nos conocen, que por ahí decir un poco, hacer una introducción hacia Hacer en el Camino, que nosotros venimos ya casi hace un año hablando, pero es importante, me parece, que quienes nos estén viendo en este momento sepan de que esto nace de una necesidad nuestra de compartir lo que tanto nos gusta, que son nuestras herramientas por las cuales compartimos. En mi caso es el enneagrama, y bueno, en el caso de Diego, claramente por lo que acaba de compartir, es la astrología. Entonces llegó un momento de este momento tan particular que está viviendo el planeta Tierra, de la humanidad especialmente, de esta pandemia, de toda esta situación global que nos ha puesto a los seres humanos en una prueba, ¿no? De ver cómo está nuestra consistencia. Y bueno, a partir de ahí nace esta necesidad de compartir con otras personas lo que a nosotros tanto bien nos hace, eh, queriendo también arrimar un puente, ¿no? Un puente de conciencia, algo que tal vez lo que más se está viviendo en este momento desde la pandemia es un estado de tensión, es mucho miedo, frecuencias bajas de miedo, ¿no? De pensamientos de víctima, bueno, todo, todas aquellas energías que están un poco alejadas a la confianza, al amor, al sentirme uno con toda la existencia. Y a partir de esa necesidad es que nace Ser en el Camino, para brindar ese acompañamiento de estas dos herramientas que poco a poco se van funcionando de tal manera que se está empezando a generar una sola herramienta que se llama Ser en el Camino. Luego de esto, me quedo con esto de la conciencia, ¿no? De esto que vos decías, de terremotos, incendios y todas estas energías disponibles que pueden llegar
que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Nosotros acá en Argentina, donde estamos, hay en este momento un incendio en el Bolsón, que es en el sur de Argentina. Hace una semana hubo un terremoto con epicentro en San Juan. Hace un par de semanas hubo una tormenta muy grande en Córdoba. Bueno, están habiendo mucho movimiento. Y, y esto de poder ampliar nuestra conciencia, de poder ver de que todo lo que está sucediendo afuera, ver cómo lo sentimos adentro, ¿no? O sea, hay parte de la tierra que se está prendiendo fuego. Bueno, ¿qué parte mía estoy sintiendo que se está prendiendo fuego? Hay una parte que está, habiendo una tormenta, con lo cual un caudal de agua que tiene mucho movimiento. Bueno, ¿qué aguas dentro mío las estoy sintiendo turbulentas, ¿no? Esa práctica de todo lo que estoy viendo hacia afuera, ver cómo yo lo puedo interpretar y simbolizar en mi propia existencia, es un ejercicio que al principio puede llegar a ser, este, no quiero decir la palabra difícil, pero sí poco tangible, poco entendible, ¿no? Como está incendiándose afuera, ¿y qué parte se está incendiando afuera? Y no sé. Y ese es el tema, que no sabemos cómo estamos, no sabemos cómo nos sentimos, no sabemos quiénes somos. Eh, entonces, por algún lado hay que empezar, y de la manera que tenga de empezar cada persona va a ser particular. Ahora a mí me está saliendo a hacer esa invitación, a hacer ejercicios eh, de conciencia para empezar a estimular algo que es sumamente importante para estos tiempos y para los tiempos que se vienen, que es ampliar nuestra conciencia, empezar a deshojar todos los patrones que venimos trasladando de generación en generación. Calculo que en algún momento de todos los vivos que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de la era de Acuario, en donde también vamos a ver y va a quedar visible de que este cambio de era que estamos haciendo tiene que ver un poco con dejar atrás un montón de estructuras por las cuales la humanidad se venía apoyando, y entender, comprender y co-crear junto con el universo nuevas estructuras. Y esa transición va a implicar de que quienes sintamos el llamado nos comprometamos y asumamos el compromiso de empezar a hacer ese trabajo de permanente conciencia, de cultivar todo el tiempo nuestro estado de presencia para poder ir detectando todos los síntomas, todas las distorsiones que tenemos por haber, en nuestro caso y en nuestra generación, haber nacido bajo otros patrones, bajo otras leyes, bajo otras normas, y ahora de repente darnos cuenta de un montón de cosas y bueno, ¿cómo alineamos todo eso? ¿Cómo alineamos toda la información que se nos brindó de chicos y ahora de repente darnos cuenta de tantas cosas, ¿no? Eh, de tener una visión súper acotada a ver miles de posibilidades, de creer que hay una sola verdad y de repente entender de que cada uno tiene su propia verdad, etcétera, ¿no es cierto? Eh, bueno, esto es una necesidad de eso también, ¿no? Me parece que esto que estábamos queriendo hacer, que era como, bueno, hacemos unos podcasts, hacemos radio, no importa en realidad que el nombre que se le quiera dar, pero sí es esta necesidad de empezar a compartir nuestras charlas, que esto que estamos hablando ahora son nuestras charlas cotidianas, pero compartirlas con otras personas, ¿no? Que se vayan sumando y que vayan aportando. Tal vez esta instancia no solamente vamos a hablar desde nuestras particulares herramientas, del cual tenemos el conocimiento y que hemos estudiado y que todo el tiempo estamos investigando, sino también esto, nuestros pareceres, nuestros sentires, nuestras percepciones de la realidad y de nuestro propio camino, que si lo sentimos nuestro propio camino, seguramente hay quienes van a resonar con eso por esto mismo, ¿no? Por todos estar interconectados, ¿no? Total.
se me venía también que te he escuchado hablar sobre que este es el momento. Ya estamos en la cancha, de alguna forma, ya estamos jugando el juego que de alguna forma muchas personas nos veníamos preparando, y conozco varias personas que tenían la sensación de que algo iba a suceder, que iba a generar o iba a procurar una necesidad de cambio rotundo, a concretarse, digamos. Entonces, ya estamos jugando ese juego, ya pasamos a un siguiente nivel, si se quiere. Entonces, siempre fue y es ahora y acá, siempre. Sin embargo, hoy tenemos una necesidad de repetirnos, creo que constantemente esto, ¿no? Es ahora y es acá. Y es momento de prestar atención a todo lo que nos atraviesa, a todo lo que generamos, prestar atención a nuestras vinculaciones, prestar atención a la empatía, porque si no prestamos atención, lo único que va a pasar es que hay una brecha que va a ampliarse cada vez más. Eh, y lo creo así, porque pareciera que en muchos casos todo tiene que ver con ampliar las diferencias y situarse en un lado, sintiendo que pertenezco a un lado y no pertenezco al otro lado. Evidentemente esta polarización lo único que va a hacer es separar aún más la humanidad, la sociedad, los barrios, las comunas, los vecinos, las vinculaciones cercanas. Eh, Pareciera que hasta hace, no sé, un año atrás justamente lo que nos separaba era, o una de las posibilidades de separar y de ampliar la brecha era la política, y hoy ya hay una vuelta de tuerca más para generar esa brecha. Sí, Así que nada, lo pienso desde ese lado también, ¿no? A prestar atención sobre la empatía, prestar atención también o qué importante sigue siendo y cada vez más va a seguir siendo esto, parte de esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que siento? Y algo para mí fundamental es ¿cuál es mi sentido común? ¿Qué es lo que dicta mi sentido común sobre X situación? bueno, eso es ¿No? hermoso. Porque Eso es hermoso, porque ahí, si podemos empezar a recorrer nuestra propia historia, nos vamos a dar cuenta de que fuimos muchas personas, muchos yo en el paso del tiempo. Pero si conectamos con nuestra esencia, vamos a ver de que esa esencia estuvo siempre. Bueno, el eneagrama habla, ¿no? De que nuestra esencia se manifiesta en el momento de nuestra concepción, con lo cual en el momento de nuestra propia concepción ya teníamos todo el paquete de información nuestro. Eh, el tema es de que cuando nacemos y empezamos a, a involucrarnos con la información específica de este plano, y al tener tan bloqueado nuestro recuerdo de nuestro ser, de nuestra esencia, bueno, ahí es cuando se empiezan a armar capas y capas y capas externas que lo que hacen es alejarnos de nuestro centro, que es nuestra esencia. Entonces, si nos ponemos a hacer este otro ejercicio, ya estamos dando varios ejercicios para hacer, que es como, por ejemplo, bueno, si tengo que empezar a recordarme actitudes muy profundas y básicas mías, por ejemplo, me voy, cierro los ojos y me voy a ver, tengo 5 años. Y bueno, ¿y qué es la primera imagen que me aparece de esos 5 años? Y trato de estar ahí en esa escena, de ver qué sentía, qué pensaba, independientemente de lo que, de la acción, digamos, ¿no? Sino qué sentía ese niño, esa niña de 5 años, dónde estaba, cuáles eran sus comportamientos, qué era lo que sentía, lo que pensaba.
Y de repente me voy a los 17 y cierro los ojos y me sitúo y digo, tengo 17 años, la primera imagen, lo mismo, ¿qué siento? Tal vez ahí, en esa línea del tiempo, aparezca decir, ah, mirá, esto que estoy haciendo ahora, que es lo que me encanta, que es lo que me gusta, que me lleva hacia una plenitud, y que si tengo que ver para atrás con esta observación, digo, no, pero cuando tenía 5 años estaba haciendo cualquier cosa, no estaba trabajando sobre mi misión en esta vida. Y en realidad nos damos cuenta que sí, que eso estaba ahí solapado, pero que a la vez estaba presente. Y que tal vez lo que estamos empezando a hacer ahora es empezar a sacar telas de araña, a verla frente a frente a nuestra esencia y decir, bueno, ok, entonces ahora empiezo a hacer cosas mucho más direccionadas, o sea que mi accionar, esto que vos decías, bueno, ya estamos en la cancha, o sea, ahora toca que todas las herramientas que supimos conseguir en este tiempo, empezar a plasmarla ahora mismo, en lo que está sucediendo ahora mismo. Y eso es uno de los desafíos que yo encuentro para este momento. A mí me pasó, que ya hablaremos también, esto lo profundizamos muchísimo en los cursos que damos, que aprovecho para decir e invitar que en marzo estamos arrancando con el nivel 1 y 2 de Ser en el Camino, en donde, por ejemplo, hablamos en el nivel 1 con profundidad sobre los septenios, ¿no? Y a mí, yo tengo 38 años en este momento, a los 28 años en ese septenio, que es tan importante y que hablamos tanto en los cursos de ese septenio porque está muy bisagra en la vida de todo ser humano, independientemente de donde, de la cultura en la que viva o la región en el planeta donde viva, el 28 es clave para el desarrollo de la conciencia en este plano. A partir de mis 28 fue cuando tuve un momento así muy bisagra, y desde ahí empecé a hacer este estudio consciente conmigo mismo, que iba a buscar hacia afuera la información porque vi miles de conferencias, tomé miles de cursos, pero todo con ver de que eso que me devolvía a mí, o sea, qué información, esa fue mi manera, mi búsqueda, ¿no? O sea, hay miles de búsquedas, mi manera fue, bueno, ir a informarme y que esa información entrara en mí y que me hiciera abrir los ojos de mi propia conciencia. Eh, y al día de hoy me encuentro con esto, con esta reflexión, ¿no? Esta que estamos hablando. Ya estamos en el momento de ya, siempre vamos a estar tratando de informarnos porque también los dos coincidimos en eso, ¿no? En que nos encanta estar todo el tiempo prestando atención para seguir aprendiendo y creciendo, pero mi sensación es de que en este último tiempo mi vida ha cambiado tanto que siento que me está invitando todo el tiempo a tomar decisiones conscientes todo el tiempo. O sea, ya no hay tiempo de, bueno, no sé, o no sé qué me gusta, no sé. No, ahora, fíjate qué sentís ahora, qué te está pasando ahora, qué querés hacer, hacia qué plenitud querés llevar tu vida. Y, pero no, pero eso es imposible para mí. No, ahí estamos, las palabras es una de las cosas que tenemos que empezar a aprender, de que tienen un poder y que todas las veces que decimos, no, eso para mí no, eso es inalcanzable, no, eso no. Bueno, nosotros mismos nos estamos coartando nuestra propia libertad y nuestra propia plenitud, ¿no? O sea, yo siento Totalmente. que a mí, en mi experiencia personal, durante mucho tiempo, me coarté mi propia expansión, digamos. Sí, bueno, tiraste como varios temas interesantes. Nos suele pasar, ¿no? En nuestras conversaciones de que vamos como tirando unos puntapiés que dan ganas como de hacer doble clic y entrar. Eh, pero bueno, primero nombrar algunos, ¿no? Esto de la misión de vida, por ponerle un nombre, por darle un marco, ¿no? Es como que estamos de alguna forma tratando de ordenar
un montón de información que nos sucede momento a momento, a diario, en nuestro cotidiano, periódicamente, cuántos humores pasamos, cuántos pensamientos suceden, cuántas emociones nos atraviesan y qué hacemos con todo eso, ¿no? Se me venía antes en la cabeza, es algo simple, hasta quizás un poco, quizás demasiado simple lo que voy a decir, pero hay una gran diferencia entre las personas que hacen y las personas que no hacen. Y la gran diferencia es el hacer, justamente. O sea, me refiero a que está todo determinado de alguna forma como para que nos realicemos. La propuesta creo que de cada ser humano tiene que ser esa de alguna forma. ¿Cómo camino hacia mi realización? Sea cual sea lo que cada uno cree que es la realización. Por otro lado, también siento y pienso que es un excelente momento para romper las estructuras establecidas. O sea, y realmente lo creo así, porque en ese salto cuántico, si se quiere, de conciencia, de lo que puede suscitar un momento en el cual nosotros, seres humanos, elegimos salir de una celda con la puerta abierta y dar un salto, es lo más parecido a la magia creo que puede existir. Eh, y también decir que puntualmente en Argentina tenemos una conciencia de sociedad de 200 años. Es muy poco, 200 años es muy poco. En estas tierras aniquilaron a la mayoría, un porcentaje muy alto de civilizaciones y personas que tenían una información ancestral demasiado interesante para el gusto de algunas personas. Más allá de eso, tenemos la capacidad de investigar, también la posibilidad de investigar doctrinas, filosofías, textos, etcétera, muy antiguos, que nos dan una información súper interesante. Y me refiero yo puntualmente a lo que me interesa investigar, que tiene que ver con la filosofía de los alquimistas, de los antiguos alquimistas, que ellos ya atravesaban en parte todo lo que nosotros hoy hablamos. Entonces, estamos hablando encima hace más de 3.000 años quizás. Hace más de 700 años que llegan a Europa y hace más de 3.000 años quizás que están en Medio Oriente, claro, y en aquellas zonas. Entonces, estamos hablando de muchos miles de años atrás que ya se planteaban situaciones muy similares, algunas de las que hoy se hablan en terapia, algunas de las que hoy se hablan en alguna psicoterapia o herramientas como la son la astrología moderna o el mismo el enneagrama o etcétera. Cualquier herramienta complementaria que complemente de alguna forma el bienestar humano. Nosotros lo que creo que buscamos es complementar el bienestar humano. Nosotros lo que nos interesa desde Ser en el Camino, y creo que tratamos también de promulgarlo fuera del área laboral, es justamente promulgar esto, el bienestar, tanto en nosotros como en nuestro entorno, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, es maravilloso, ¿no? Y a la vez, esto que decís de cuántas civilizaciones ya con tanta información, entonces cuando uno lo trata de analizar desde un lugar meramente mental, no podés, es medio difícil comprender de que qué pasó con toda esa información que aquellas civilizaciones tenían y que solamente por guiarnos en este entendimiento del tiempo como lineal en este plano, no entendemos cómo, pero entonces nosotros somos más evolucionados que todas esas civilizaciones por una cuestión de que ya pasamos miles de años. Y cuando ves a la humanidad, el comportamiento de la humanidad y cómo la humanidad se está manejando, y cuesta, pero hay algo que no cierra, ¿no? O sea,
somos más sabios que aquellas civilizaciones de hace miles de años atrás. Y bueno, en realidad eso es una hermosa invitación a sentirnos parte de un hermosos ciclos en donde tal vez el tiempo no exista, y que aquellas civilizaciones que tenían toda esa información, con lo único tal vez que conectaban era con su ser, con su corazón, con el ser plenamente abiertos a sentirse parte de. Entonces, esa información estaba muy al alcance, era parte de su existencia, entender y comprender la existencia y su propia existencia como parte de un programa mayor, ¿no? Del gran espíritu, de Dios, de como cada uno quiera llamar. Total. Bueno, yo te quería proponer, porque también decir que otra cosa de lo que nos une es la música. Ambos, además de apasionarnos la música, también ejecutamos y compartimos música, de hacer un cortecito chiquitito, escuchar un poquito de música y después continuamos ya en la recta final de este primer vivo, que después lo van a ver de manera diferida seguramente, vaya a saber cuándo. Nos encantaría después estar ahí compartiendo y viendo a ver qué generó, qué puntapié inició en cada persona, ojalá, y volvemos en un ratito. ¿Qué te parece? Bárbaro, me encanta. Bueno, ahí les compartimos una musiquita y seguimos en un ratito. Dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
as asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Bueno, muy interesante. Estaba sintiendo también esto de en los niveles de frecuencia en los cuales nos movemos. Y qué interesante comenzar o siempre recomenzar de alguna forma, a sentir los diferentes matices, tanto de la frecuencia como de los planos de frecuencia. Parece muy abstracto, sin embargo, en la música sucede algo que queda bastante en evidencia. Hay músicas que nos gustan y hay músicas que no nos gustan. Hay palabras que nos llegan y hay palabras que no nos llegan. Y a veces hay intérpretes que nos llegan, no sabemos por qué, y hay otros intérpretes que no nos llegan cuando a otras miles o millones de personas sí. Eso me parece por un lado interesante. Y por otro lado también lo que pensaba y lo que siempre me viene cuando nombro la palabra frecuencia es que cuanto más conscientes seamos de las frecuencias que emanamos tanto a nivel pensamiento, a nivel abstracto, ¿no? A nivel matiz de pensamientos, caudal de pensamientos, tipos de pensamientos, entendiendo que todo es energía y está en constante movimiento y recreación. Si concientizamos que todo aquello que sentimos tiene una raíz también de frecuencia, tiene un espectro de frecuencia, y las palabras que utilizamos son de alguna forma la manera de manifestarlo en este plano, lo que la emoción y lo que el pensamiento de alguna forma también explayan. Sin embargo, en la palabra, en el poder de orar, encontramos continuamente contratos y recontratos con diferentes situaciones de nuestra vida, y esto era un poco lo que vos decías antes. ¿Bajo qué contrato estamos, no? O sea, ¿con qué nos contratamos continuamente? ¿Vale la pena o vale la dicha? ¿Menos mal o más bien? Etcétera, ¿no? Constantemente estamos jugando con la frecuencia vibratoria de los diferentes cuerpos hasta llegar a este lugar en el cual nos manifestamos, donde existe un otro o una otra que tiene la capacidad de decodificar
con su cuerpo, con su oído, con sus tímpanos, las frecuencias vibratorias que emano y le llega un mensaje. Ese mensaje es recibido y tiene un impacto a nivel frecuencia también para esa persona. Así que, de alguna forma, la música, queramos o no, nos afecta. Así que, nada, qué importante, a ver qué... Mientras decís esto, se me vino inmediatamente un recuerdo de estar yo participando de una meditación profunda, como de 5 horas, eh, y llegar a un momento en el cual no podía yo distinguir con mi conciencia lo que estaba sucediendo alrededor, o sea, ya como había esto de dejar un poco el cuerpo físico, pero sí había música, ¿no? En todo ese contexto había música, unos tracks que iban pasando de distintas músicas, y yo recuerdo estar en ese momento muy involucrado en otros planos de conciencia, pero saber de que en donde estaba mi cuerpo físico había música. Yo podía lograr discernir entre eso. Lo que no podía era identificar cuáles eran los instrumentos que estaban sonando. No, yo no podía de saber si lo que estaba sonando era una guitarra, un charango, si alguien estaba cantando, o etcétera, ¿no? Cualquier otra instrumentación. Pero sí me daba cuenta cuándo empezaba y cuándo terminaba un track. ¿Por qué? Porque cuando un track terminaba, todo, todo mi cuerpo, que yo tenía algo de contacto con las sensaciones corporales, cuando terminaba un track, hacía, ¿no? Como que, uff, todo ese viaje al que me invitó, esa frecuencia y esa vibración de ese track musical que ni siquiera sabía qué era, pero sí que me atravesaba, y no solamente que me atravesaba, sino que me invitaba a distintos viajes. O sea, todo lo que me pasaba en la duración de ese track era por cómo me veía involucrado con esa frecuencia, esa vibración. De ahí nace una frase que ahí mismo, en esa meditación, la armé, que es: la música no es música, la música lo es todo, pero no porque la música sea todo, sino porque en ese momento entendí y lo viví, que somos frecuencia y vibración, que hay miles Sí, de sí, sí. ondas y miles de frecuencias que todo el tiempo nos están atravesando y que nos están invitando a distintos viajes y a distintos Total. movimientos, y que al no ser consciente de eso, nosotros lo interpretamos de distinta manera, ¿no? Como: no, hoy tuve un mal día, no, tengo esta contractura porque un mal aire, o qué sé yo, las cosas que decimos, todas las Sí, sí, sí. explicaciones que le damos a las cosas que nos pasan, siendo ignorantes de todo esto, ¿no? De ese curso tan profundo y a la vez tan simple, y que sucede todo el tiempo, Sí, sí, sí. como son Se me venía, en vez de preguntar cómo estás, empezar a preguntar qué estás captando hoy. claro, Porque de totalmente. alguna forma es eso, ¿no? ¿Qué energía estás captando hoy? ¿Qué frecuencia estás captando hoy? Bueno, vos sabés que Matías Di Stefano, que es un ser que a mí me ayudó muchísimo, todo su mensaje y su camino, eh, él en algún momento lo escuché decir de que los mosquitos y todos los, Ajá. y todos los animales que generan sonido por su vibración, eh, son muy buenos para cuando, por ejemplo, vamos a otro lugar, no sé, nos vamos de vacaciones, o nos toca estar en otro lugar que no es el habitual nuestro, tratar de escuchar esos
animales, o mismo un pájaro, una mosca, un abejorro, una abeja, un mosquito, y tratar de empatar el mismo tono, la misma frecuencia que ese animal, nos estamos entrelazando con la vibración de ese lugar. Porque si ese Claro, mosquito está vibrando a una determinada hertz, digamos, sí, yo lo sí. puedo empatar con o sea, viene un mosquito y yo trato de hacer el mismo sonido, Ujú. estoy empezando a armonizarme mi energía con la energía del lugar. Entonces sería como estar comunicándome energéticamente primero con el lugar. Y eso me Muy pareció como bueno, hermoso, muy digamos, bueno. ¿no? Como primero dejar de odiar a los mosquitos y después una manera de armonizarme con los lugares que no conozco, digamos, o sea, que mi mente no Sí, conoce, y bueno, desde lo mental genero un vínculo con los espacios, ¿no? sí, sí, seguramente ya vamos a ampliar más sobre estos temas, muchos más, tenemos mucho en el tintero, nos gusta investigar, nos gusta aprender, pero sobre todo creo que a los dos por igual nos gusta contar. Eh, Así que bueno, a todos bienvenidos, bienvenidas a este canal. Decir que nos pueden encontrar en Instagram como ser-bajo en el camino. Bueno, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y nos pueden mandar mails a serenelcaminoinfo@gmail.com. Van a encontrar también en la descripción del video toda la información necesaria. Hacemos diferentes cursos, talleres a nivel grupal. También tenemos un formato individual donde interrelacionamos el eneagrama y la astrología como una sola herramienta para brindarle a una persona toda la información de autoconocimiento posible a disposición en ese momento. Eh, y mucho más. También hacemos meditaciones sonoras presenciales en vivo, con música en vivo, con saumos en vivo. Ahí involucramos el mundo vegetal, que también tanto nos gusta. Ya hablaremos más sobre eso. Y bueno, por el momento, ¿qué sigue, Rodri? Bueno, agradecer, agradecernos, agradecerme a mí, Agradecernos. agradecerte a vos, agradecer la Gracias. posibilidad de Sí, estar vivos. Eh, sí. Hay una de las cosas que nosotros hablamos cuando empezamos a describir uno de los atributos del eneagrama, que es una de las personalidades que tiene esto muy afín, que es cuando vibran alto, eh, de agradecer todo aquello que hemos naturalizado, agradecer ver, agradecer sentir, agradecer caminar, agradecer estar parados, agradecer todo la evolución de miles de años que ha hecho la humanidad para en este momento que nosotros podamos estar parados en dos pies, tener dos brazos, tener manos, para que nos posibiliten comer, una boca que nos posibilite comer, todo un sistema digestivo que nos posibilita digerir el alimento, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la gratitud, linkeándolo un poco con las frecuencias, tiene una frecuencia muy elevada, la gratitud, y este, quienes están dispuestos a entrenarla también van a estar dispuestos a que su vida empiece a convivir la magia, ¿no? Porque realmente es así. Y también para cerrar, te propongo algo que se me está viniendo en este mismo momento, Lo estás que, captando. que son dos cosas que si bien ya la veníamos hablando, pero que no estaba pensado para ahora, que es este espacio que se están haciendo en este mismo momento, que es esto, que podemos llamarle radio, podcast o lo que sea. este, bueno, comúnmente tenemos esta costumbre de ponerle nombre a las cosas. Entonces te propongo que dejar dos alternativas, de nombres que puede llegar a ser para este espacio, y capaz que aquellas personas que lo vean nos puedan colaborar con sus opiniones, de ver con cuál resuenan más. Una es
que si ustedes después se fijan, nosotros por ahí se lo podemos compartir, el eneagrama y la rueda zodiacal, las dos representan una especie de mandala, ¿no? Con todo lo que eso implica y toda la información, toda la información que tienen los mandalas. Entonces, yo en algún momento, y te lo compartí a eso, que mientras estábamos charlando me di cuenta de eso, entonces después armé una frase que era mandala guardar, ¿no? Como esto de las dos mandalas con toda esa información tan potente ingresando a nuestro corazón, entonces es como mandala a guardar, ¿no? O sea, toda esa A mí me información encanta. llévatela a tu corazón y genera una transformación para tu plenitud, digamos, no es para nada para nosotros. O sea, nuestro mayor interés es de que más personas empiecen a ser más conscientes. Entonces, primer tentativa de nombre es mandala a guardar, y la otra, armando también, yo jugando con Ser en el Camino, se me armó en un momento, armando una sigla así medio, que es Se Cae. En este lugar en donde nosotros residimos, en Argentina, en América del Sur, bueno, ha habido hace ya muchos tiempos una movilización que las han encarado las mujeres, que ha sido tal el movimiento que han generado que han cambiado muchísimas cosas. Esto que al principio hablábamos, está bueno cerrar con algo que al principio hablábamos, de romper estructuras que vienen desde hace tanta cantidad de años y que llega un momento de todo eso que es como que eso es una verdad y pareciera ser que es la única verdad y que la única manera de poder vivir y convivir son bajo ciertas reglas, y este movimiento ha venido a romper cantidad de patrones y de estructuras, ¿no? Y esto lo digo porque muchas veces llevan la bandera diciendo que se va a caer el patriarcado, y yo también lo asocio, o sea, esto lo comento porque es algo que está muy vivo en este momento acá, en esta parte donde vivimos nosotros, y por ahí llevándolo más hacia el plano astrológico, esto de entrar en la era de Acuario, que tiene que ver un poco también con dejar caer todas las estructuras de la era de Piscis, que era la era que veníamos transitando antes de ella. Entonces, bueno, se me ocurre eso, por un lado, mandala a guardar, por otro lado, Se Cae, que Ok. este espacio se llame Se Cae, o mandala a guardar, de ver en cuál quedará, ¿no? Y si te parece, nos despedimos con esa pregunta. Me encanta, dale. ¿Cómo se Así llama esto? es. ¿Mandala a guardar o Se Cae? Bueno, ya veremos. Las dos me gustan. Bueno, Bueno, gracias. agradecer, hermosa oportunidad, experiencia. Y bueno, dejaremos esto en nuestro canal de YouTube para que quienes quieran verlo, compartirlo, le agradecemos. Y nos vemos en el próximo encuentro, que espero que sea lo antes posible, o cuando tenga que ser. Dale. Un abrazo, Rodri. Chau, chau. Chau, chau.